Está conmigo el doctor Manuel Ángel Rodríguez, director general de Laboratorio de Opinión Pública. Él nos va a hablar acerca de las elecciones en Acapulco, en Guerrero, y vamos a hacer un esbozo general de lo que es en el país. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Qué gusto me da estar contigo. Gracias. Nuevamente, con tu amplio auditorio. Gracias. Hablando de algo que nos apasiona. Sí. La cuestión electoral. Así es. Este proceso electoral, decía hace poco un amigo encuestólogo de México, está muy aburrida. Dice, me decía este amigo, mira, esta es la campaña más aburrida que a mí me ha tocado trabajar, participar. Me dice, porque en otras campañas surgían problemas, por ejemplo, el caso de Anaya en la elección anterior, pues eso como que le daba cierto sabor, cierta salar un poco, ¿no? Adobar el proceso electoral. Dice, pero en este proceso nada. No hay nada que levante los ánimos, que enfrente las ideas. Que confronte, por lo menos. Que confronte, demás. Y justamente hoy quisiera platicarles un poco de los resultados para la presidencia de la República. Nosotros vamos a presentar en un momento unos porcentajes que son el producto de 33 encuestadoras nacionales. Esta campaña para la presidencia, más o menos, la encuesta más antigua que yo tengo es de julio del 23, donde Claudia tenía 35.3%. De ventaja. De ventaja, ¿no? Que es muchísimo para una candidatura, sea la que sea, y se entiende esa gran ventaja porque posiblemente, estoy casi seguro que en esa fecha todavía no había otros candidatos. Es correcto. Que se manejaran como posibles oponentes a Morena. Obviamente, pues, Xóchitl Gálvez surgió hace 4 meses, sí, más o menos. Si no es que menos, ¿no? Al 24 de abril, esta ventaja se había reducido a 24.6. Sí, que es bastante todavía, ¿no? Que todavía son muchos votos. Y el promedio del 23, de julio del 23 hasta abril del 24, ese promedio de estas 33 encuestadoras, unas que le pueden dar 40 de ventaja, otras 15, otras 10, por el promedio de todo esto, que es prácticamente un año de encuestas, es del 24.83. Que sigue siendo mucha la diferencia. Que sigue siendo una gran ventaja. Sí. La última encuesta que le vamos a presentar, la más reciente, que es del 22 de abril, le da a Xóchitl 33%. Ahí lo tenemos. Uh-huh. A Claudia le da el 57%, a Jorge Álvarez Maínez, que como es más pegajoso el Maínez, se quitó el Álvarez, ¿no? Pero aún así, en este corte, al 22 de abril, le daría a Claudia justamente, más o menos, el porcentaje de promedio del 24%. Del 24%. Es correcto. Sin embargo, aunque no tenemos aquí la gráfica, hubo una encuesta posterior a esta, que fue del día previo al debate. Al debate, sí. El día previo al debate, Claudia había subido un punto, a 58.
Xochitl había bajado Dos dos puntos. puntos a 31 y Maínez había subido a 10. ¿Qué estamos diciendo? Los 2 puntos que perdió Xochitl en estas encuestas Se repartió. se repartieron entre Maínez Maínez y Sheinbaum. y Sheinbaum. Así está la historia de esta campaña. Sí, Aclarando, profe, que este es un análisis que se hace de las más de 30 encuestas, ¿no? así es. Ok. Estamos analizando, tuvimos el acceso a 33 empresas nacionales que han hecho encuestas en diferentes momentos. Sí. Si no vamos a decir que todas fueron en tal fecha, no. En diferentes fechas, en diferentes momentos. Estoy seguro que con diferentes metodologías, con diferentes márgenes de errores, todas con 95% de precisión, pero unas podrán ser con el 5% de error, otras con el 2, otras con el 3, Es correcto. pero todas le dan, incluso algunas más cercanas a Xochitl, otras más lejanas de Xochitl. Así es. O sea, porque las encuestadoras trabajan con uno y con otros candidatos, pero le dan todas estas encuestadoras un margen de 4 puntos 24% aproximadamente. a Claudia Sheinbaum. Por eso es que decía mi amigo en esta conversación que tuvimos que era una campaña aburrida, porque en ningún momento dentro de todas estas encuestas ha habido un acercamiento donde pudiese pensarse que va a remontar los porcentajes Xochitl y llegar a ser la ganadora. O a la inversa, que tuviera tan bajo los porcentajes Claudia, que pudiese pensarse en corto tiempo que pudiese perder la elección. Una cosa bastante clara y que tal vez muchas veces perdemos de perspectiva y hasta lo injurian innecesariamente es el papel de Maínez. Sí, claro. Él tiene un juego diferente. Totalmente. ¿Sí? Muchos lo acusan de que es que ataca a Xochitl pero no ataca a Claudia. Bueno, ¿qué lugar es el que él quiere ocupar? Él le gustaría ser el primero, claro, pero sabe que está muy complicado. Es correcto. Entonces, ¿a quién tiene que bajar de su candidatura? A Xochitl. A Xochitl. Esa es la tarea. Entonces, yo tengo que atacar a la que yo quiero sustituir, porque más arriba se me va a complicar. O bueno, hay que ir paso a pasito. Si logro desbancar a Xochitl, pues entonces ya me puedo envalentonar y tratar Perfilarse. de ganar el primer lugar. Pero faltan 40 días, si no es que menos, ¿no? Entonces estas diferencias se ve un poco complicado que puedan variar mucho. En política, como en el béisbol, nada está escrito. Dicen en el béisbol, el juego se termina cuando se termina. Y en política, en cuestión electoral, el proceso electoral se termina el día 2 de junio. Así es. Hasta el día 1 puede pasar cualquier cosa que pudiese cambiar estos porcentajes y estas expectativas de cada uno de los partidos. Pero lo que sí es muy claro es que tendría que pasar algo sumamente fuerte, sumamente grave, para que dijéramos que más del 24% de esa ventaja que tiene Claudia pudiese pasarse a otro candidato. Porque además tenemos que tener claro, si mañana tiene un accidente Claudia y no puede ser candidata, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ese 24% no se va a ir juntito a uno de los partidos. Claro. Lo único lógico que es que ese 24% se reparta entre los que queden más o menos proporcional a las mismas simpatías que tienen en este momento. Bien. Vamos a lo local.
Vamos a lo local. Lo local. Aquí presentaron hoy una encuesta Sí. que tenía yo planeado un poco comentar en algún otro momento con ustedes, pero también de alguna manera hay una diferencia de votos entre Avenida López Rodríguez y el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Carlos Granda. Granda, ¿no? No es una diferencia tan grande, ¿no? Si mal no recuerdo puede ser el 15%, más o menos, algo así. De igual manera, no es fácil remontar 15% en un corto tiempo. No es fácil. Muy poco tiempo. No es fácil. Lo que yo sí puedo pensar es que de aquí al día de elección puede que se cierre más la votación. Nada más. ¿Y eso en qué va a beneficiar? Aquí tenemos justamente 15-16% de diferencia. ¿En qué va a diferenciar que se cierre la votación? En que la oposición va a tener más regidores. Sí, ciertamente. Y entonces la administración o el gobierno Que encabeza. de Avenida López, que supuestamente es la que puede ganar, va a tener un contrapeso importante. También hay que señalar algo que lo leí por ahí el día de hoy, en algún momento. El 8.1 que tiene Movimiento Ciudadano. A mí me mueve el tapete, como decimos vulgarmente, que un candidato que, de acuerdo a encuestas publicadas, Sí, claro. ¿sí?, traía una fuerza política que podía competir y hasta ganarle a la actual candidata de Morena, esté tan bajo. Yo hubiese esperado que estuviera mínimamente en segundo lugar, ¿no? Sí. Sí. Digo, Entonces, porque eso es lo que presumía en sus encuestas, así ¿no? es. Que estaba a 2 puntos, que ya la había superado, Exactamente. que ya la había alcanzado, que ya Ajá. la había rebasado. ¿sí? Pero ¿Dónde no. está esa simpatía? Solo tengo una explicación. Sí, una. Era dentro de Morena. Así es, Él tenía esa simpatía. así es. Al pasarse a otro partido, Se quedó. pues se fue solo. Se fue él y su alma, y posiblemente algunos parientes, algunos amigos, que se pasaron con él. Porque, si bien es cierto que Movimiento Ciudadano no era un partido, no es un partido arrollador en Acapulco, tenía una votación ya establecida. Tiene 2 regidores en el Cabildo en este momento. Lo que quiere decir es que por lo menos en la anterior votación debe haber sacado 15, 20 mil votos. 15, 20 votos, 4, 5, 6%. Sí. Entonces, lo que le está abonando Yoshio es A tener más un regidores. 2%. Sí. Ese es su capital político actual. Eso es lo que tiene. ¿Sí? Y me sigue otro candidato que me sigue sorprendiendo en cada elección, es Ramiro Solorio. Sí. Ramiro Solorio, al partido que se va, Jala gente. le jala gente y le coloca 1 o 2 regidores. Así es. Que ahí sí yo entiendo, porque además hablamos de partidos con muy baja votación, ¿no? Testimoniales, ¿no? Básicamente testimoniales. Y llega Ramiro, se candidatea, lo inscriben y lo lleva a un regidor, lo lleva a 2 regidores. Ahora sí que, hablando en términos logísticos, de la lona lo saca a pelear y a disputar por lo menos un buen lugar en la votación.
Y para mí es sorpresivo. Yo estimo mucho a Ramiro, estimo mucho a Yocho. O sea, no estoy hablando porque sean personas que yo odie, me caen mal, al contrario. Son personas que yo estimo, que hemos platicado, Pero Solorio es ahora sí, dirían en la universidad, un caso digno de estudio, ¿no? De cómo logra en cada elección colocar regidores de partidos, con partidos que no tienen mucha votación. Así es. Y él sí tiene un caudal electoral que lo lleva a ese partido y logra incrementar la votación. Oiga, preguntarle, profe, el porcentaje se estima, de acuerdo con lo que han dicho las propias autoridades del Instituto Nacional Electoral, que para la elección del 2 de junio habrán de participar, o bueno, por lo menos en el padrón electoral hay casi 100 millones de mexicanos en edad de votar. Se estima, le comentaba hace unos minutos, que si poco más del 55% de la población acude a las urnas, la diferencia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum sería muy cerrada, de 3 a 5 puntos, de acuerdo con lo que dicen. Si el porcentaje de la población que acuda a las urnas supera el 63%, estaría Xóchitl en la posibilidad de ganar. Pero si en una elección inédita en este país acudieran a las urnas un 70%, es decir, que acudieron a votar poco más de 70 millones de personas, que sería algo brutal porque nunca ha sucedido en este país, pues la ventaja que tendría Xóchitl Gálvez, de acuerdo con unas encuestas que se han realizado, sería de una ventaja aproximadamente de 10 puntos, que sería un triunfo irreversible. ¿Qué nos pudiera comentar de esto? Y preguntarle también, hay al menos, dicen los especialistas en estos temas, 3 estados switcher. ¿Qué significa esto de switcher? Usted me explicaba que son los que podrían cargar la elección, o de un lado o del otro. Ok. Sí, el elector switcher es el elector que vota por un partido en una ocasión, luego en otra ocasión vota por otro partido. Son los electores que cambian de partido. ¿Sí? Que yo tengo mis serias dudas de que sean electores que realmente decidan una votación. ¿Sí? ¿Qué porcentaje puede cambiar de un partido a otro? Mucho. Hay dos teorías científicas, políticas. Hay electores que cuando ven que un candidato está perdiendo por mucho, dicen, yo voy a votar por ese, yo voy a cambiar mi voto por ese candidato porque tiene muy poquitos votos y le voy a dar un poco de fuerza para generar en el próximo gobierno un contrapeso. Así es. ¿Sí? Hay otra visión que es que una persona dice, mira, este candidato va a arrasar. Yo iba a votar por el que iba a perder, pero ahora me voy a pasar con el que va a ganar. Con el que va a ganar, porque quiero estar con los ganadores. ¿No? Y se cambia. ¿Qué dicen los estudios? Que este cruce de electores se anulan. Si resto los que se pasaron con el menor a los que se pasaron con el mayor, prácticamente quedan empate. O la diferencia es muy poca. Claro. Lo que nos lleva a pensar que esos electores no van a decidir la elección. ¿Sí? Por lo menos no la elección presidencial. ¿No? Claro. ¿Qué es lo que la gente está pensando? ¿Cuándo puede ser decisiva ese switcher? En elecciones muy cerradas. Yo estoy seguro, aunque no tengo datos, que en la elección de Andrés Manuel, ese tipo de elector
Estuvo ahí. decidió algo de la votación. Pero la diferencia fueron 0.5. Ahí, 3 familias que se hubiesen pasado de un lado para el otro, tal vez se hubiesen decidido la elección. Así es. No tenía que ser millones, ¿no? Simplemente con que se pasaran 3 colonias, posiblemente, 3 colonias grandes de Monterrey o de la Ciudad de México, de Estado de México, hubiesen decidido la elección a favor de Andrés Manuel en lugar de Calderón. a favor de Calderón, ¿no? Sí. Ahora, habla de unos porcentajes. Si van tantos a votar, si van menos a votar. Son buenos análisis, son buenos trabajos de análisis de qué pudiese pasar. Si se da esto, puede pasar esto. Entonces, si esto otro, pasa esta otra cosa. Pero nadie sabe cuántos van a ir a votar. Así es. Nadie sabe por qué la gente va a ir a votar. Vamos a poner uno de los casos. Que tú dices, si va el 55, gana Xochitl. No, gana Claudia. Gana Claudia. Si van más, gana Xochitl. Xochitl. Y entonces, ¿qué pasa con las encuestas que tenemos? ¿No? ¿Sí? Entonces tendríamos que pensar que el 30% de las personas que fueron entrevistadas mintieron. Sí, claro. Sí. Mintieron. Y que se puede dar. Bueno, sí, siempre en las entrevistas de encuestas hay gente que miente. Pero ¿sabes cuánto es el 30% de 100 millones? 30 millones. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Son muchísimos. Sí, claro. ¿Sí? Y eso es prácticamente imposible que tanta gente mienta a la vez. Yo no digo, y lo dije, que la elección se pueda cerrar, pero que cambie la votación tan drásticamente en función de cuántos voten. Sí. Antes se decía mucho que cuando había poca votación el PRI ganaba. Sí, claro. ¿Sí? Pero ganaba porque tenía un voto duro, Así es. fijo, que esos iban a votar, aunque pronosticaran un huracán como el Otis. Esos iban a votar, pasara lo que pasara. ¿Sí? Tendrá el PAN, el PRI, el PRD en este momento un voto duro. No. Que además de haber mentido en las entrevistas de encuesta, No. van a ir a votar pase lo que pase. No. ¿Qué porcentaje votó en la elección de Andrés Manuel? Creo que 66%, una cosa así. Sí. Fue muchísimo, ¿no? Y ganó Andrés Manuel, que era de la oposición. Y fue una votación extraordinariamente alta. Alta, sí, claro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue construyendo a través de 20 años un acervo electoral, una tribu de electores Sí. que eran, y yo pienso que en una buena cantidad, son incondicionales de Andrés Manuel. No es gratuito que la campaña de Morena gira alrededor de Andrés Manuel. Claro. No es gratuito que la gente tenga una opinión de Andrés Manuel tan alta. Tan alta, claro, sí. No sea, la campaña no es de vota por Morena. No. ¿no? Como tampoco en la intermedia del 91, que ganó el PRI todas las diputaciones que había perdido en la elección del 88, no fue la campaña alrededor del PRI. Recuerden, la campaña fue: voten por el partido del presidente de la República, Salinas de Gortari. Porque en ese momento, como en este momento, el presidente
como se dice vulgarmente, corría porcentualmente en simpatía por encima de su partido. Así es. Como hoy en día el presidente corre por encima de las simpatías del partido, ¿no? Entonces, no quiero desilusionar a nadie, ¿no? Pero hay que, o sea, yo puedo analizar las cosas con los datos que tengo. Sí, claro. Con lo que puede pasar, no puedo decir, bueno, es que si pasa así, es que si pasa asado, es que si ese día llueve, que si ese día cae nieve, que si hace mucho sol. El voto es impredecible. Así es. ¿No? Pero esto es lo que tenemos hasta el día De hoy. 30 de abril. De abril. Electoralmente. Y vamos a seguir platicando. Gracias. Si hay oportunidad, es interesante un trabajo que vi que nos puede explicar mucho por qué la gente prefiere a Xochitl, prefiere a Claudia y prefiere a Jorge Maynes. A Maynes. Sí, porque son preguntas que van más allá del partido. de por quién vas a votar. Claro. Sino, ¿por qué vas a votar por este candidato? Si hay una oportunidad, más adelante, sería interesante que ustedes la conocieran, porque vamos asentando las ideas, vamos un poco aterrizando lo que puede pasar el 2 de junio y por qué puede pasar. Gracias, maestro. Pues ahí tiene la opinión de Manuel Ángel Rodríguez, director general del Laboratorio de Opinión Pública, un experto haciendo encuestas, el maestro. La verdad, cada vez aprende muchísimo uno de él. Y por supuesto que lo esperamos el próximo jueves, si usted me lo permite. ¿Sí? Y aquí lo vamos a tener para que nos explique más o menos cómo va avanzando esta situación.